Luis Arce ganó los comicios, se impuso como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia con más del 55% de los votos, pero pese a que fue una victoria contundente y legítima en términos democráticos, bueno, la oposición sigue también haciendo de las suyas, por así decirlo, y impulsando un paro con cortes de ruta y cortes de los que serían los principales ingresos a las principales ciudades de Bolivia, tanto en la zona de la Media Luna como en diferentes regiones del Estado Plurinacional. Es una campaña que está impulsada también por el principal opositor a Luis Arce, que es Camacho, sí, Fernando Camacho, que es gobernador de Santa Cruz. En fin, estamos ahí en esta situación, podríamos pensar desestabilizante del gobierno democrático de Luis Arce. Sí, teniendo en cuenta también el pasado donde hubo un gobierno de facto, sí, donde también, bueno, se dice que hay convivencia con lo que es el gobierno argentino en ayuda a lo que es el golpe en Bolivia hace unos años. Pero para hablar un poco más del tema y profundizar esto, lo que está pasando en Bolivia, vamos a tener una entrevista así con una periodista en Bolivia que es Tania Arusamen. Así que la saludamos. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo están? Buenas noches. Bastante atentos a lo que está pasando en Bolivia. Lo que decían es cierto, se ha iniciado la movilización por medio de la negativa o del rechazo a una ley que es bueno aclarar que ya ha sido promulgada y que ha sido tratada también y ha sido aprobada en el Pleno del Congreso a los ojos también de la oposición, ¿no? Ahora es que se habla de que están en contra de una ley, pero es una ley que ha sido aprobada. Tania, si nos podés explicar los principales puntos de esta ley y por qué se opone la oposición a ella. Bueno, la ley 1386 contra la legitimación de ganancias ilícitas y la financiación del terrorismo está enmarcada en ciertas políticas públicas de la que también hemos aprendido, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el 2019 ha habido un golpe de Estado que ha sido evidentemente financiado por las élites bolivianas, empresariales y también de Latinoamérica. Entonces, lo que se busca con esta ley es mejorar los mecanismos del Estado para que éste pueda investigar y tener la información suficiente para evitar hechos tanto de corrupción que enriquezcan ilícitamente como hechos que puedan derivar en la financiación del terrorismo, ¿no? Esta ley ha sido discutida por el sector gremial, porque no nos olvidemos que Bolivia es un país informal, cuya base también descansa en el contrabando, y creo que ahí es donde la oposición ha encontrado un punto fuerte, un pretexto importante para volver a desestabilizar. Por otro lado, la oposición habla de una ley persecutoria, sin embargo, la lucha contra las ganancias ilícitas y la financiación del terrorismo no es nueva en Bolivia, es parte del Código Penal. Por lo tanto, no se trata de algo que no se sabía o nada de eso, ¿no? Otro punto que es importante ver dentro de la coyuntura es que no es toda Bolivia la que está parada, ¿no? Son dos puntos importantes. Simplemente Santa Cruz, que es el área urbana de Santa Cruz, y ciertos espacios de Santa Cruz, como por ejemplo el Plan 3000, que es una zona más popular, no ha parado. Otros espacios periféricos de Santa Cruz tampoco han parado. Las ciudades de Cochabamba, Oruro, Beni, Pando, Sucre, Tarija se encuentran en normalidad y con esporádicas manifestaciones en ciertos puntos que son obviamente intervenidos por la policía, ¿no? Sin mayores problemas. El problema más importante quizás y lo que debemos recalcar es lo que sucedió ayer en Potosí, ¿no? Ayer Potosí iba a vivir los actos que se viven por las efemérides del departamento. Sin embargo, hubo enfrentamientos entre campesinos y cívicos que derivaron en una muerte, en la muerte del compañero Basilio Titi, de 23 años, y a partir de esta muerte también es que surge todo un discurso, nuevamente el mismo discurso del 2019 de se matan entre ellos o cuestiones así, de manera que se habla de que este joven habría muerto atragantado con la coca con la que mascaba. Sin embargo, en una segunda autopsia se pueden ver signos de violencia, ¿no? Entonces, creo que ahí juega un papel muy importante los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación que, por ejemplo, hoy en Cochabamba, donde no hay ningún bloqueo, ningún paro,
hemos contabilizado 80 notas periodísticas sobre paros que no estaban sucediendo, ¿no? Entonces hay una amplificación de este conflicto por parte de los medios hegemónicos y creo que es importante aclarar esto. Bien, hablando de eso mismo que decías del tema comunicacional, muchas noticias falsas se estaban manifestando dentro de lo que es el gobierno de Santa Cruz, sobre todo esto que vos decías de que la persecución por la ley iba a ser a los pequeños comerciantes que de manera informal trabajan habitualmente, ¿no? Y preguntarte también esto, ¿de qué manera el gobierno hizo su comunicación de esta ley, si fue deficiente o tiene que ver más como esto que estaba diciendo vos con lo de las fake news? Bueno, si bien hay que fortalecer la cuestión de socializar la ley, ¿no? Creo que ese es un punto que le falta al gobierno nacional, pero no nos olvidemos que están en manos, los medios y los más grandes medios están en manos de las élites bolivianas, ¿no? Y de las élites cruceñas. Por lo tanto, es muy difícil para el aparato estatal también luchar contra esta ola de desinformación, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, hubo una fake news que fue viralizada en torno a una supuesta ley del inquilinato, que no hay un proyecto de ley, no se lo está tratando, nada de eso, pero hablaban de que nos iban a expropiar las casas. Entonces, hay como ese mismo temor que es alimentado en las redes sociales y es alimentado en los medios también, pero sin duda, ahora con el diálogo que ha llamado el gobierno, esperemos que los mecanismos de socialización, de comunicación de la ley sean más efectivos para evitar este tipo de problemas. Tania, un poco si nos puedes comentar, estamos hablando mucho de lo que es la oposición, de cómo se está organizando las élites bolivianas, pero preguntarte sobre el otro sector, el sector popular, el sector en el que se encuentra incluido el MAS, ¿cómo está afrontando esta situación desestabilizante? Bueno, sin duda es un escenario de desestabilización, ¿no? Porque se podría discutir la ley, se la podría revisar, se podrían hacer diálogos, pero no se está haciendo, ¿no? La oposición ha tomado las calles y ha replicado esta receta de la que en agosto ya Calvo, que es el máximo representante cívico cruceño, hablaba de que él tenía la receta para tumbar gobiernos. Por lo tanto, creo que hay algo muy importante en el bloque popular que quizás no se vivió el 2019. Existe una unidad y una claridad en torno a contra qué se está luchando, ¿no? Antes no entendíamos muy bien qué se hacía, pero ahora se sabe perfectamente que esto se trata de un plan desestabilizador, de un plan golpista. La Central Única de Trabajadores Bolivianos, la COP, el Pacto de Unidad, y otros movimientos sociales ya se han manifestado y han cerrado filas en torno a la defensa del proceso de cambio. Tania, te agradecemos muchísimo por la comunicación. ¿Algo que quieras agregarnos? Simplemente agregar lo mismo, ¿no? El golpismo no se ha desarticulado, ¿no? Nosotros creíamos o quizás hemos tenido la impresión de que con el 55% de victoria contundente hemos logrado desarticular a las fuerzas golpistas. Creo que no. Y creo que esta es una lucha que vamos a tener que vivirla siempre y nunca jamás bajar la guardia.